novia, su amada, aquí en Casa Apostólica Gloria del Rey, sea prosperada. Porque el proyecto de Dios con cada uno de nosotros es que nuestra vida prospere. Pero hay muchas zorras, hay muchos enemigos que cuando tú te conviertes al Señor se levantan y se convierten en distractores, son espíritus de confusión. Viene mucho ataque a la vida del Hijo de Dios y esto hace que pierda muchas veces la perspectiva, que a veces no quiera continuar el camino del Señor, que a veces no quiera ser un seguidor y mucho menos quiera ser un discípulo, pero el Señor nos llamó y nos dijo, es necesario que hagamos en la iglesia un proceso de sanidad del alma de la gente, un proceso de restauración y un proceso de liberación con ellos. Porque cuando tú eres sanado, cuando tu corazón es sanado, cuando tu corazón es transformado, son quitadas todas aquellas cargas y todas aquellas cosas que traen oscuridad. Entonces, la presencia y la gloria de Dios es más visible en ti. Y es mucho mejor para el Señor poder desarrollar todo el proyecto que Él tiene. Nosotros a veces encontramos personas que son mayores, de 50 o 60 años, y dicen que, como alguien con el cual me tropecé ayer, que decía que la vida no tiene ningún sentido. ¿Para qué sirve la religión? Si tarde o temprano la persona se muere. Todo el mundo se muere. ¿Y entonces para qué religión? Si la gente va, nace, crece, se reproduce y muere. Dice, la vida no tiene ningún sentido. Y yo le dije, ciertamente la vida no tiene ningún sentido para aquellos que no conocen al Señor. Ciertamente la vida no tiene ningún sentido para aquellos que no conocen los proyectos y los planes de Dios. Porque cuando tú te metes con el Señor comienza a regalarte y a darte una nueva estructura. El Señor comienza a darte una nueva perspectiva. Y el Señor comienza a fortalecerte para que tu vida ya no siga siendo la misma vida. Y yo le dije, no se trata de religión. Todas las religiones, le dije yo, conducen a muerte. Todos los que andan en religiones, tarde o temprano, van a ir mal. Pero nosotros hoy no estamos hablando de religión. Tú y yo lo que necesitamos todos los días es una relación directa. No es la relación del pastor, no es la relación de la alabanza, no es la relación de la danza, es, diga, mi relación. ¿Cuántos pueden decir? Es mi relación con Dios. Si en esta iglesia nosotros logramos despertar el corazón tuyo hacia una relación con Dios, estamos haciendo la tarea. Amén. Aquí no se trata simplemente de que ustedes vengan los domingos, canten las canciones, levanten las manos, se alegren, otros lloren, etcétera, etcétera, sean ministrados por la alabanza y por la danza, y que la palabra la escuchen, la guarden por un día o por 10 días o por un año, y después todas las cosas se le olviden. No se trata de eso. Aquí se trata de que hay un proyecto de Dios de transformación, diga transformación. Y no estaremos y no cederemos hasta tanto no veamos que cada vida personal y cada familia y cada pareja y cada madre y cada hijo o cada hija sean cambiados. Ese es el proyecto de Dios, esto es lo que Dios nos ha colocado y se trata de que usted sea transformado. Yo le dije, el mundo se inventa el coaching. ¿Y qué es el coaching? Es una tendencia, es una actividad que cuesta muchísimo dinero, que los empresarios tienen que ir, que la gente que quiere prosperar en la vida, los profesionales se meten allí y pagan unos costos altísimos. ¿Simplemente para qué? Para que los guíen. ¿Que los guíen quién? Hombres guiando a hombres, hablándoles del éxito, hablándoles de cómo vivir su vida y proyectar su vida y su carrera para que tengan éxito. Pero sin Dios. Y no tenemos nada contra el coaching, ni nada contra la preparación, ni nada contra la administración. Yo soy administrador de empresas, soy especializado en proyectos de desarrollo. Tuve lo que usted quiera de cursos y de seminarios y de diplomados, etcétera. Pero como dijo Pablo, todo eso lo tengo por basura. Amén. Cuando se trata de comparar con la gracia de Dios, cuando se trata de comparar la sabiduría del hombre con la sabiduría de Dios, tú vas a encontrar que eso se convierte en nada, porque de nada te sirve. Si tarde o temprano muchas personas
que tienen una alta preparación y una alta calificación en la sociedad, tarde o temprano, si ellos no buscan al Señor, ¿de qué les va a servir si se va a perder su alma, si se va a perder su vida, como dice la palabra? ¿De qué te sirve ganar el mundo si tu alma se va a perder? Amén. Por lo tanto, aquí nosotros, en Casa Apostólica Gloria del Rey, estamos buscando que tú te enfoques, tengas un enfoque claro, un enfoque preciso y un enfoque determinado en una relación con un Dios que es un Dios vivo. ¿Cuántos creen aquí hoy que Dios es un Dios vivo? Que es un Dios real, que es un Dios que habla. Y el Señor me dijo esta madrugada, dile a mi pueblo que nunca dejará de escucharse mi voz en esta ciudad y en esta nación. ¿Cuántos pueden aplaudir el nombre del Señor? Es un Dios que habla, un Dios que no se queda callado. Y hoy vamos a tratar un tema que es bien fundamental. Es un tema que está en el corazón de todos, porque hoy vamos a hablar de la victoria sobre la ira y el enojo. Y no hay ninguna persona sobre la tierra que no pueda un día experimentar la emoción de la ira o la emoción del enojo. Yo quiero que alguno aquí levante la mano, si me está siguiendo, y diga, sí, pastor, yo he experimentado la ira. Aplaudas a sí mismo si es verdad. Y la ira es una emoción fuerte. La ira en sí como tal no es pecado. Quiero dejar sentado este principio, este precedente. Usted se puede airar, porque la ira es un enojo. ¿Y contra qué se enoja uno? ¿Contra qué se indigna uno? ¿Contra qué se enfada uno? Contra aquellas cosas que tú ves que no son justas, que no son correctas o que te hacen daño. Usted se indigna. Si usted se da cuenta, nada más en la naturaleza, cuando un animal más grande va a atacar a un animal más pequeño, ¿qué hace el animal pequeño? ¿Sí lo han visto? El animal pequeño se pone en posición de ataque y en posición de defensa. Y sus ojos los abre y sus dientes los pela. Si no, miren el perrito. Yo tengo un perro en la casa que es un maestro para mí, que se llama Tim. Y Tim no acepta que nadie le friegue la vida, como dice uno. Le quieres pasar un trapo que vamos a torearlo y él se pone bravo de una vez, como quien dice, si te voy a morder, me amenaza. Entonces, si eso lo hace un animal pequeño, imagínense usted frente a un hombre, ¿cómo será cualquier animal? En la Tierra usted lo ve en la National Geographic, ve usted en Animal Planet todo esto, cómo los animales reaccionan. ¿Y cómo reacciona usted cuando es atacado? ¿Cómo reaccionamos nosotros normalmente cuando vamos a ser atacados? Cuando usted ve que viene un ataque, usted inmediatamente se pone en posición de guerra, en posición de ataque. Sus ojos, su cuerpo, su adrenalina, toda cambia. Y allí se genera la ira, allí se genera el enojo, allí se genera el enfado, allí se genera la indignación. ¿Eso es pecado? ¿Es pecado defenderse? Yo quiero escucharlos. Aquí hay creyentes. ¿Es pecado defenderse? ¿Es pecado prepararse para defenderse? No es pecado, amén. De hecho, indignarse frente a cosas que no son. Indignarse, por ejemplo, se está presentando y se está proyectando en el mundo una película inmunda que se llama Corpus Christi. Como cristiano yo estoy indignado, yo estoy enfadado y estoy enojado, amén. Y sé que los que produjeron esa película van a tener su gran problema con el Señor. Va a haber juicio de Dios sobre ellos porque Jesucristo no es homosexual y porque los apóstoles no son homosexuales y porque los cristianos no somos homosexuales, amén. ¿Cuántos pueden decir, sí, Señor, estamos de acuerdo? Amén. Y qué bueno predicar de la ira cuando tú has tenido la capacidad de airarte. Amén. Y Jesús se airó. ¿Cuántos saben que Jesús se airó? Porque hay dos clases de ira. Una ira santa, que es la de Dios, pero también la de los hijos de Dios. Nosotros tenemos que reconocer que la ira es una herencia directa de Dios hacia nosotros como emoción. Amén. Jesús se airó. Y yo no me puedo airar. José no se puede airar. Viviana no se puede airar. Viviana, tú no te puedes airar. Si hay cosas que te disgustan, marece, como decimos aquí en la costa, cabrece. Muestre su rabia de que eso no le gustó. Amén.
Porque de lo contrario vamos a levantar una iglesia de cristianos falto de carácter, que cualquiera le falta el respeto, cualquiera lo insulta y se queda callado y no es capaz de defenderse ni hacer absolutamente nada. Amén. Entonces no tenemos sangre. ¿Qué corre por tus venas? ¿Es sangre o no es sangre? Amén. Tenemos derecho a la ira. Amén. Tenemos derecho al enojo. Y ese es el comienzo, porque no quiero, como hacen muchos predicadores, que la gente le quitan las emociones. Esta emoción en sí no es una emoción mala, ni es un pecado, ni es una iniquidad. Amén. ¿Sabes cuál es la situación? ¿Qué vas a hacer tú con eso? Si esa es tu forma continua de manifestarte, si es tu manera habitual de responder, entonces tienes que tener cuidado, porque ciertamente la ira te puede llevar al desastre, la ira te puede llevar, y hay muchas consecuencias que vamos a ver hoy de esta ira, cómo la ira te puede llevar no solamente a pecar, la ira te puede llevar a odiar, te puede llevar a momentos de destrucción, a momentos de asesinato. Y fíjense ustedes, orándole al Señor y pidiéndole la orientación, porque el tiempo siempre es corto, ¿cómo, Señor, le podemos demostrar a la gente que la ira, cuando se convierte en algo malo, cuando se convierte en un pecado, es algo dañino y es algo destructivo? Todos aquí ¿cuántos abogados? Levanten la mano los que son abogados. Hay dos abogadas, gloria al Señor. Y los abogados pueden dar testimonio, como buenos estudiantes, que había un pecado, que había un asesinato, había un homicidio, había una pena que era atenuada en Colombia, que se llama, ¿cómo se llama? El homicidio por ira e intenso dolor. ¿Y qué era el homicidio por ira e intenso dolor? Era que un varón podía coger a su mujer y meterle 4 tiros y los abogados lo sacaban libre. Amén. Porque tenía ira e intenso dolor. Porque era una ley, la ley en Colombia fue una ley machista. Amén. Y las cortes aprobaban, y estuve mirando tantas y tantas resoluciones de la corte con respecto a este asunto. Y doy testimonio de eso porque en mi casa, cuando yo era joven, como unos 14 años, allí había muchos abogados porque un primo estaba estudiando derecho. Y él decía, los casos que más me van a gustar y que nos van a dar plata es cuando el marido mata a la mujer. ¿Y por qué, primo? Claro, porque está de papayita. Eso se defiende con la ira, intenso dolor, y salen rápido y nos llenamos de plata. Y todos esos abogados andaban con eso. Amén. Y es real. Y entonces, peor si el marido era policía. Con mayor razón porque el policía tiene la legalidad de usar armas en la casa. Y no fue uno, fueron miles de asesinatos que ocurrieron en Colombia de mujeres, cuando la ley todavía no contemplaba el castigo de este tipo de asesinatos. Y eso sucedió en Colombia, sucedió en Sudamérica, hasta que se levantaron movimientos de mujeres, hasta que se levantó mucha gente y declararon un homicidio que se llama feminicidio. Toda muerte de una mujer es un feminicidio. ¿Qué es un feminicidio? Una mujer muerta. ¿Y quién la mató? El marido, el amante, quien sea que la haya matado, pero es un feminicidio. Y tiene que responder como cualquier asesinato, como cualquier falta, como cualquier pena, y tiene que ir a la cárcel y tiene que ser condenado. Amén. Pero fíjense ustedes que la ira, que ya en este momento en Colombia era un demonio que se manifestaba en los matrimonios, había una legalización, había una jurisdicción que le permitía al hombre hacerle daño a la mujer. Y doy testimonio de esto y me levanto, porque cuando también era mucho más niño, de 8 o 10 años, al lado de mi casa, en el barrio Lucero, vivía una pareja joven que tenía 2 niños, y el hombre tenía un carro, y en cualquier momento llegaba una mujer bonita, pero que estaba dedicada a la casa, y una mujer que le aguantaba todo. ¿Y qué sucede? Que el hombre llegaba, y cuando llegaba ya, y no le gustaba algo de ella, la levantaba a coñazo limpio. ¿Y cómo le ponía los ojos? Yo le decía Colombo chino, vea, esto era hinchado y de colores. ¿Y sabe qué hacía el sinvergüenza después? Se iba corriendo a la carnicería y compraba carne y la mandaba a relajar y le ponía pedazos de carne para que le sacara el golpe. Y esta mujer se aguantó una y otra vez. ¿Y por qué lo hacía y por qué no lo condenaban? Porque era por ira, porque era por intenso dolor. Entonces quiero que usted se levante y que usted vea que hay cosas que son injustas, hay cosas que son indignas,
Y nosotros como cristianos no estamos de acuerdo con eso. Amén. Un hombre de ese tipo merece ser condenado o merece ser apaleado, merece que otros hombres lo tomen, amén, y le den a él también su propia medicina, que beba de la medicina que está tomando, amén. Y la gloria sea para el Señor. No sé si me están siguiendo, no sé si están viendo el espíritu con el cual estamos levantando esta palabra, porque la ira es real, amén. La ira para ti es un mecanismo de defensa y tienes que tener control y tienes que tener cuidado. ¿Sabes qué? No, no es correcto, pero hay unos parámetros, hay algo de donde proviene lo que ella está haciendo, que es lo que tenemos que entender. Nosotros como iglesia tenemos que estar preparados, pastores y ministros y todos los que vienen aquí, porque tenemos que estar listos para saber qué tratamiento le damos a cada persona de acuerdo a cómo viene. Amén. Porque de la calle la gente viene con un diagnóstico psicológico o con un diagnóstico espiritual muy fuerte y tenemos que tener la capacidad de identificar de qué tipo de problemática se trata para, por la palabra de Dios y bajo la dirección del Espíritu, ministrar y que estas personas sean libres y que estas personas sean sanas. Ese es el proyecto de Dios aquí en Casa Apostólica. Amén. No importa si el niño es travieso, no importa si el niño va mal en el colegio, no importa si el niño no le da la gana de obedecer al padre o a la madre, tráigalo, amén. Tráigalo, que aquí hay un ministerio que tiene la capacidad y Dios lo está levantando para ponerle, enderezar. Dios me dijo, yo te doy a ti la unción de Ciro. ¿Cuál es la unción de Ciro? Vas a enderezar los caminos torcidos. Amén. Y vas a levantar por la palabra y la gente tendrá que ver si toma la palabra o sigue en su mal camino, sigue en su mala vida. Pero yo te digo algo, si tú eres capaz de seguir la palabra hoy, tu vida va a cambiar. ¿Cuántos saben eso? Amén. Tu vida, tu matrimonio, tu familia, tu trabajo, tu empresa, todo lo que tú hagas va a cambiar. Porque aquí no toleramos lo que no es de Dios. No toleramos lo que es torcido. No toleramos lo que no viene de Dios. Sin embargo, la respuesta que nosotros le damos a cada una persona que viene acá es en el amor de Dios. Amén. No podemos rechazarlo. El Señor mismo dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Precisamente viene con problemas. Precisamente viene golpeado de afuera y la iglesia le va a cerrar las puertas y la iglesia... No, tenemos que atenderlo, amén. Tenemos que escucharlo, tenemos que identificar por el espíritu, discernimiento de espíritu que tiene y entonces proceder a darle un tratamiento. Por eso yo quiero, hermanos míos, hoy enseñarles acerca de esta ira. ¿Por qué? Porque les digo otra verdad que es mucho más contundente aún. Colombia como nación ha sido una nación azotada hace más de 200 años por demonios de ira. ¿Cuántos saben que Colombia nunca ha dejado de haber guerras? En Colombia desde antes que nos enfrentáramos con los españoles hubo guerra y después de que los españoles se fueron hubo guerras por poder, por dominio territorial, por recursos. Siempre ha habido guerras y luchas y batallas. ¿Y usted qué cree cuál es el espíritu que le abre las puertas a estos demonios de muerte, a estos espíritus derramadores de sangre? ¿Sabe cuál es el espíritu que le abre la puerta? Se llama la ira. La ira es la puerta. Porque la gente no puede dialogar, porque la gente no puede discutir en paz, porque la gente no puede dirimir sus diferencias en paz. Y entonces Colombia ha sido una nación desde Bolívar y Francisco José de Caldas, fue una batalla, amén. Y todavía hoy estamos en eso. Pero te digo algo, eso no se va a resolver simplemente con un acuerdo que se firme en La Habana. Y no estoy en desacuerdo con las conversaciones que estén en La Habana. Lo que se necesita primero que todo, hijos de Dios, pueblo de Dios, y así la iglesia se tiene que levantar, es sacar la ira del corazón. Amén. Porque esa es la puerta. Por la puerta de la ira entra la violencia, entra el derramamiento de sangre, entra la destrucción y entran todas las demás cosas. ¿O acaso lo individual que les estaba hablando no es verdad? ¿Acaso no es verdad que si se le dio puerta abierta y legalización a que un hombre, un marido lleno de ira pueda matar a su mujer, usted cree que eso mismo no generaba la violencia familiar, el maltrato familiar, la destrucción familiar? Ya está bueno de que los maridos le peguen a las mujeres, amén.
Ya está bueno, amén. Eso hay que cancelarlo. Y la iglesia se tiene que levantar en contra de eso. Y más esta iglesia que es mayoría mujeres. Mi mamá decía, pobre y pendeja, muy mala doctrina. ¿Qué es pobre y pendeja? Encima de que el marido no le da nada, la golpea. Encima de que no le da nada, le pone a hacer trabajo. Y encima de eso no le da ropa ni le da nada, pero ella tiene que conseguir para mantenerlo. Olvídese de eso, hermana mía. Amén. Usted no es pobre ni es pendeja. Diga, yo no soy. Las mujeres, yo quiero que lo repitan. No somos pobres ni somos pendejas. Somos hijas de Dios. Amén. Con autoridad. Átele los demonios. No tengo temor en llamarlo. Átele los demonios. Amén. A esos maridos o a esas personas o a esos pretendientes, átele los demonios para que vea. No puede levantar un dedo. Amén. Usted ora, no puede levantar un dedo contra mí. No va a discutir con él. Obviamente el hombre tiene más fuerza que la mujer, pero usted puede orar. Te prohíbo, lo puede decir usted en el espíritu, te prohíbo que levantes una mano contra mí en el nombre de Jesús. Y si la levantas, ahí se te va a torcer el dedo. Se te va a paralizar en el nombre de Jesús. Y yo creo que el Señor que es digno, el Señor que es poderoso, el Señor que es justo, escucha la oración de su hija. Él no va a permitir, si ya tú te pusiste en las manos de Él y ya tú estableciste una conexión con el cielo, no va a permitir que un hombre malo te haga daño. Amén. Entonces quiero que veas, hija de Dios, quiero que veas, pueblo de Dios. Esta ira no viene de Dios. Esta ira ya está en el nivel de pecado. Esta ira ya está en el nivel de iniquidad. Esta ira está en otros niveles, porque hay varios niveles de la ira. El primer nivel, el que yo les dije, el natural, es que usted reaccione con ira. Reaccione incluso con rabia, sin malas palabras. Amén. Porque nosotros tenemos algo que el Espíritu Santo nos dio. ¿Cómo se llama? Con lo cual podemos controlar nuestra alma. Se llama, diga, el dominio propio. Levanten las manos los que tienen dominio propio. O levanten las manos los que quieren tener dominio propio. Amén. La ira no te va a gobernar tu vida. Ni tu ira, ni tampoco el demonio y el espíritu de la ira, que son dos cosas diferentes. Si aquí hay personas que continuamente alguien los molesta y botan el chupo, tiene que tener cuidado. Amén. Porque hay gente que es así. Otros lo cogen de sodita, en los colegios existe, en las iglesias existe, en todas partes hay gente que la cogen de soda. Amén. Y botan el chupo. En la familia, en la casa, en todas partes, unos niños más traviesos que los otros lo molestan y le hacen coger rabia. Eso se llama botar el chupo. Entonces los botadores de chupo tienen que tener cuidado. Tienen que tener cuidado los botadores de chupo porque están entrando en un territorio. Hay dos iras. Hay una ira que es la explosión súbita, o sea que usted se pone en guardia inmediatamente, reacciona con fuerza, incluso a veces con violencia. Pero hay otros que no reaccionan así. Hay unos que se llaman las aguas mansas, ¿verdad? Hay gente que tiene un carácter como el de las aguas mansas, siempre aguantando, siempre llorando, siempre recibiendo lo malo y nunca hacen nada. Y uno dice, ¿y hasta cuándo? Son tan tranquilos, pero tenga cuidado con esas aguas mansas. Que no sea el día que usted se meta con ellos, que esa agua mansa se revuelve, se revuelca y usted sea el que pague los platos rotos. Usted sea el que pague las consecuencias. Porque las aguas mansas también se revuelven. ¿Cuántos saben eso? Amén. Y el botador de chupo un día puede hacer que el que le hace botar el chupo lo castiga. Amén. Inclusive físicamente. Entonces tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado de todas estas cosas. Porque hay una ira que se llama tumos en griego. Tumos, T-H-U-M-O-S, tumos. Es la explosión inmediata. Son personas que son como un fosforito. Tú le haces algo y inmediatamente son reactivos. Actúan inmediatamente. Pero hay otros que van acumulando. Ojo parejas, los que son casados. Ojo novio, ojo los que van a tener una vida junta por tiempo. ¿Por qué? Porque hay personas que van como sobrellevando la barca. Pero un día cuando reacciona, entonces ¿qué hace la mujer? ¿Sabe qué hace? Le pone toda la maleta con su ropa en la calle y le dice, usted no me entra más aquí.
Chao, se acabó. Chao pescado y no hay ningún tipo de diálogo, porque esa otra ira es la ira que va por debajo de cuerda, o sea, va como un río subterráneo, pero cuando reacciona es muy peligrosa, porque esta ira puede llevar a espíritus de venganza. Esta ira planea una respuesta y la planea a largo plazo. No se toma no es que hoy me fregó y ya mañana le voy a responder, no, la coge con calma, va con su avena. Mi mamá nos enseñó mucho, mi mamá tuvo bastante ira y un carácter muy fuerte. ¿Y sabe qué le decía a mi papá? Mi papá era grueso así. Y le decía, no, tú puedes ser muy gordo y muy grueso y muy fuerte, pero tú me pegas a mí. ¿Sabes qué le decía a mi mamá? Yo nada más espero que tú te duermas. Y te tienes que dormir porque tú trabajas turnos de 16 horas. En cualquier momento te duermes. Ella tenía un manduco. Te parto las dos espinillas. ¡Ay! Yo no te voy a hacer nada. Mi papá era un hombre pacífico. Cuentista, no se metía con nadie, pero ella lo tenía alineado. Porque si de pronto un día se emborracha, y obviamente los hombres tomaban trago, grábatelo, ¿oíste? Tenlo presente. Tú me puedes meter una trompa y me tiras contra la pared, perfecto. Yo no te voy a hacer nada. Pero llegará el día y llegará el momento que te duermas. Y entonces el manduco va a hablar. Va a hablar en tu espinilla, decía. Y nosotros teníamos en la casa 2 apartamentos y mi mamá, ahí se mudaban muchas parejas disparejas. Y los maridos dándole empujones, dándole golpes, dándole... Y mi mamá era una entrenadora. ¿Qué tal que hubiera conocido la palabra? Que hubiera sido una guerrera. Entrenaba a las mujeres a no dejarse seguir llevando ese tipo de vida con los maridos. Tú si eres pendeja. ¿Ah? Tú tienes 2 manos. Usted puede vigilar. Y nos enseñó otra que era la que practicaban ¿cómo se llaman? Las palinqueras. ¿Usted sabe cuál es las palinqueras? ¿Alguno sabe cuál era la solución de la palinquera cuando el palinquero le pegaba su palera? Lo dejaba también que se durmiera. Y ella ponía a calentar una olla de agua grande. Como los palinqueros, ¿sabe que los palinqueros antes, no estamos hablando de los palinqueros de ahora, los palinqueros antes, iba un palinquero y contrataban una casa, iba él y la mujer, contrataban una casa de 4 o 5 cuartos. Después cuando se mudaban no llevaban nada, pero allí se mudaba una negramenta tremenda, yo. Y todos se tiraban en el piso. Decían que los palinqueros tenían una mentalidad y que después que se cierra la puerta todo es cuarto. Y todo el mundo en el cuarto. Entonces la palinquera, cuando el palinquero le pegaba, o sea que las palinqueras siempre andan cocinando para el maíz, etcétera, etcétera. Tenía el agua caliente. Y mi mamá le decía a sus discípulas, las que se mudaban allá, ponte a calentar el agua. Él te pega, güey, ¿no? Un día te lo vas a coger dormido y le coge el agua caliente y se le echa encima. Ese hombre nunca más, jamás va a levantar la mano contra ti. Porque le siembra el agua caliente encima. Fíjense ustedes, son reacciones de ira programada, ira programada, ira medicada. Amén. Obviamente nosotros como cristianos no estamos de acuerdo con eso, porque tenemos la palabra, tenemos al Señor, tenemos autoridad espiritual. Pero lo que sí te quiero dar a entender, mujer de Dios y hombre de Dios, es que tú no tienes por qué dejarte. Amén. Ya está bueno. Y la ira es excelente cuando se trata de medir en qué clase de Dios nosotros creemos. Yo conocí hermanos cristianos, viejos cristianos, ministros cristianos, que se mudaban en un apartamento, en un edificio, y arriba le tocaba un demonio de brujería, o la gente le gustaba practicar la brujería, y el cristiano era el que salía. Yo digo, ¿cómo así, hermano? Dios me lleva a un lugar y yo me voy a sacar por un brujo. Lo mismo que Israel cuando no quería entrar a la tierra prometida. Si yo llego a un lugar, el brujo se tiene que ir. Amén. Donde nosotros vivimos, hay una señora que no es bruja, pero tenía malas costumbres. A las 4 de la mañana, la señora sola comenzaba a mover los pocos muebles que tenía. Obviamente, como está arriba, 4 de la mañana, listo, ya llegó la vieja. Mi amor, vamos a orar. La paralizamos. Y hablo con ella, y así fue. Se acabó. Oramos y decretamos y establecimos. Esta señora va a dormir por lo menos hasta las 6 o 7 de la mañana, para que tú puedas terminar tu sueño. El sueño de las 4 es el mejor sueño.
El sueño más profundo, y preciso a esa hora llegaba el diablo, ¡pring! Utilizaba a la vieja y la vieja movía un mecedor o un sofá grueso y te despertaba. Olvídate de eso. Olvídate de eso. Amén. Reaccione, actúe, opere. Amén. Aquí en esta iglesia no vamos a criar ese tipo de cristianitos asustados, corredizos, que le tienen miedo a un brujo, a un hechicero, a un gnóstico, que le tienen miedo a un cachaco asesino o lo que sea. No, hermano, usted no tiene por qué tener ningún tipo de miedo. Amén. La Biblia me dice a mí que los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Si eres cobarde, no sirves para esto. Levante la mano aquí los cobardes. No hay ni uno. Gloria a Dios, apláudase a ti mismo entonces. Apláudase si usted no es cobarde. No, aquí. Entonces quiero que sepas, hermano, en este proyecto que Dios nos ha metido, usted y yo tenemos que ser libres un día tras otro de todas aquellas cosas que se convierten en una carga, se convierten en un bloqueo y se convierten en una oposición a nuestra vida cristiana. Amén. La ira es un bloqueador muy fuerte. Amén. Porque la ira permite muchísimas cosas. Como les dije, la ira opera, está legalizada en Colombia, la guerra está legalizada en Colombia, las muertes están legalizadas en Colombia, hasta el punto que a nadie ya le importa si alguien lo asesina en un transmetro, en un bus o en la calle, y nadie le para bola. La gente ya la sangre la ve como algo común y corriente. Amén. Tiene que levantarse en el nombre y en la autoridad que el Señor le ha entregado para sanar. Si usted vive en un edificio, si vive en un conjunto, si vive en una cuadra, basta ya que el enemigo haga lo que le dé la gana donde usted vive. Amén. Usted tiene autoridad, usted tiene dominio, usted tiene poder. Así lo dice la palabra, Génesis 1, 26, 27 y 28. Os he dado dominio, os he dado poder, os he dado gobierno. ¿Cuántos cristianos aquí creen esa palabra que el Señor dice? Ejecútala. Pastor, tengo un problema. Ejecútela. Ore. Pídale sabiduría al Señor. ¿Cómo voy a orar, Padre? Que en la empresa me persiguen. Me la tienen velada. Te la tienen velada hasta que a ti te dé la gana. Amén. Porque ¿quién te da el trabajo? ¿Quién le da el trabajo al Hijo de Dios? Es el Señor. ¿Quién se lo quita o quién lo pone para un mejor trabajo? El Señor. Si alguien está descontento en tu empresa contigo y procede y actúa y hace labor de serpiente, hace labor de sapo, hace labor de lo que sea para que tú seas expulsado, ¿usted qué tiene que hacer? ¿Ponerse a llorar? ¿Ponerse a llorar? Ay, Señor, me van a votar. Ay, Señor, me van a echar. Simplemente, ¿cuál es el nombre de esa persona? ¿Qué espíritu se mueve en él? Ate esos demonios en el nombre de Jesús. Yo ato estos demonios ahora mismo en el nombre de Jesús. Y háblele. Le he enseñado a muchos cristianos en 20 años de vida espiritual. Le he enseñado a muchos y le ha sido efectivo. Enséñele a orar con nombre propio. Usted puede orar desde aquí a una persona que esté en otra ciudad, en otra nación o aquí mismo en esta ciudad. No te estoy hablando de una confrontación verbal, te estoy hablando de una confrontación espiritual. Háblele y dígale en el nombre de Jesús, hoy es el día, hasta hoy es el día que tú vienes con tramoyas en contra mía, porque soy el Hijo de Dios, Dios me puso aquí. Y mi Padre dice, mía es la venganza, yo daré el pago. Amén. Si no quieres ser expulsado de esta empresa, se cancela completamente todo ataque de parte tuya. O si no, te dejo en manos del Señor. Y Señor, haz tú con él lo que quieras. Amén. Porque lo que Dios necesita de parte de sus hijos hoy, de parte de su iglesia hoy, es que muestre un carácter. Amén. Diga carácter. Carácter. Vamos a decirlo 3 veces. Carácter. 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 Si no hay carácter, no hay nada. Estamos perdidos. No tenemos nada que hacer. No hay futuro. No hay visión. No hay nada. Desde el niño más pequeño, aquí en esta iglesia, hasta el anciano más anciano.
tiene que tener carácter. Amén. ¿Cuáles son las principales consecuencias de la ira? Fíjense ustedes, la ira para un cristiano, viéndolo ya en el terreno espiritual para nosotros, ya no solamente en una confrontación nuestra con el mundo, es peligrosa, porque la ira, y por la ira, Moisés perdió la tierra prometida. Por la ira, Moisés y Aarón, los máximos líderes de Israel, que lo sacaron de Egipto, perdieron completamente la entrada a la tierra prometida. Y se lo demuestra en la palabra de Números 20, del 7 al 12. ¿Qué dice la palabra allí? El Señor Jehová le habló a Moisés diciéndole, toma la vara y reúne la congregación tú y Aarón, tu hermano, y háblenle a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón la congregación delante de la peña, y les dijo, oíd ahora, dijeron ellos, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de estas peñas? La gente estaba en el desierto, se estaban muriendo de sed y estaban clamando. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña. Dios que le había dicho, háblale a la peña, háblale y botará agua. Dice que Moisés levantó su vara, golpeó la peña con su vara 2 veces y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová le dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. O sea, quedó cancelado tu ministerio, Moisés. Hasta aquí llegaste, usted fue desobediente. ¿Y sabe por qué Moisés hizo eso? Porque Moisés estaba hasta la coronilla, estaba hasta la peinetica, como dicen las mujeres. Un pueblo quejoso. Un pueblo que tenía 2 características, los quejidos y ¿qué más? Y los quejosos. 2 características, los quejidos y los quejosos. O sea, pura quejabanza y aparte de quejabanza, dañándole el ministerio a su líder. No sea usted así como ellos, amén. Usted y yo tenemos que tener dominio y control sobre la ira, porque aquí hay muchas personas casadas. Yo tengo carácter, mi esposa tiene carácter, y son unos caracteres como para sacar chispas, amén. Porque tiene un carácter fuerte, inclusive ella es profeta, y tiene una palabra y un dedo, amén. Entonces tenemos que saber cómo nos relacionamos, cómo ejercitamos el dominio propio. ¿Cuándo yo voy a darle una respuesta blanda? Porque yo sé que si ella me tira un rayo, amén, y yo le respondo con otro rayo, vendrá un rayo mayor de parte de ella. Y después entonces, ¿qué? ¿Dónde vamos a terminar? Usted tiene que tener dominio propio. La Biblia, ¿qué dice? La blanda respuesta aplaca la ira, pero ya es consciente de parte tuyo, amén. Como decía el pastor John Mejía, cada vez que había una chichonera de él con la esposa y se iban ya a coger por los pelos, aquí Satanás está ganando la pelea. Quietecita, mujer, ya. Pare, paz. Y es verdad. Hay que atreverse a parar en seco, porque el diablo es el que gana la pelea cuando se forman esos tira y jala, esos empújate y eso dime y ese. A veces la gente dice algo tan hiriente y tan fuerte que ya la otra persona se abre completamente del parte y dice, no va más. Entonces hay que tener cuidado con esa ira, amén. Tu matrimonio, tus relaciones, las relaciones con tus hermanos, las relaciones con tus padres. ¿Cuántos hijos no están hasta aquí porque los padres continuamente viven echándole en cara muchas cosas? Y el pelado está pensando, en cualquier momento me voy de la casa. En cualquier momento me voy de la casa. O sea, la ira va trabajando. Y llega el momento que efectivo le soltó otra. ¿Y qué hace? Se va. Y entonces después viene el llanto del padre, viene el llanto de la madre, viene la movilización para ver si se recupera y el hijo no le da la gana de volver. Amén. ¿Por qué? Producto de una ira no controlada.
Hay que tener cuidado, hijos de Dios, pueblo de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos están recibiendo esta palabra? Amén. Usted no puede manifestar su ira de una manera incontrolada, tampoco en el trabajo. Porque cuántas personas de esos chuperos, ¿verdad? Botachupos, nada más lo provocan ¿para qué? Para que diga lo malo y enseguida que dice lo malo, cuyo contrato vence. Cuyo contrato venció. Ya se acabó el contrato. No, pero él fue que él me molestó, fue que no, usted fue el que cayó, amén. Y a usted es el que lo van a dejar sin trabajo. Entonces, hijos de Dios y pueblo de Dios, tienes que tener esa capacidad de tener dominio propio sobre tu ira. ¿Cuántas amistades no se han dañado? ¿Cuántas amistades no se han perdido por causa de un maltrato que ha venido, de una explosión de ira? Entonces, quiero que ustedes manejen y miren esto. Amén. Porque también más adelante vamos a mirar cómo la ira se convierte en un instrumento de unos demonios. Las consecuencias de la ira, número 1, nos puede llevar a cometer locuras, como dice Proverbios 14, 17. Daniel, el que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Una persona llena de enojo comete locuras. ¿Qué son locuras? Cosas que no son cuerdas, que no son sensatas, que no son respuestas esperadas. O sea, puede convertirse en una herida mayor a aquella persona que está al frente tuyo. Segundo, la ira nos puede traer o nos traerá pena. Diga pena. Proverbios 19, 19. Estamos leyendo la palabra que es el mejor manual de instrucción para nosotros. Dice la palabra en Proverbios 19, 19. El de grande ira llevará, ¿qué llevará? La pena. ¿Cuántos quieren llevar pena? Diga, fuera la pena. Pero para que esté fuera la pena, también diga, fuera la ira. Y si usa de violencias, añadirá nuevos males. Esto es válido para todo tipo de relación, tanto en la tierra como con el cielo. Hay mucha gente que por una ira se han ido de una iglesia, han abandonado una iglesia, por una ira, por un ataque de ira se han ido y no han regresado. ¿Por qué? Porque la ira trabaja de la mano del resentimiento, del rencor, de la amargura. ¿Usted cree que todo lo que hemos visto en estos días, en el mes pasado y lo que comenzamos a ver ahora, eso está ligado plenamente? Una cosa lleva a la otra. Pero el final proyecto de las tinieblas es que usted pierda su bendición, usted pierda su cobertura, usted pierda su trabajo, usted pierda su matrimonio, usted pierda incluso su vida. Eso es lo que el diablo va a buscar siempre. Amén. Pero ese es el gusto que no hay que darle. Usted tiene que saber que la ira es un instrumento, pero que usted tiene que saberlo manejar y dominar. En Proverbios 14, 29 se nos muestra que la persona que se deja llevar por la ira es poco inteligente. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. O sea que la persona llena de ira continuamente es una persona necia, es una persona poco cuerda, porque la ira, que desata mucha adrenalina y mucho cortisol, te hace perder la perspectiva. Y cuando ya tú pierdes la perspectiva, ya no ves claro, cometes error tras error tras error. Amén. La ira también causa contiendas y muchas veces lleva a pecar. Según Proverbios 29, 22, Daniel, ¿qué dice la palabra? Proverbios 29, 22. El hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. No nos las tiremos de que somos el más violento o de que somos el más rabioso o de que somos el más fuerte, porque le estamos dando la oportunidad al enemigo de que trabaje con nosotros sin que nosotros nos demos cuenta. Simplemente le estamos abriendo una puerta a él. Usted puede tener furia, usted puede reaccionar con rabia, usted puede tener sus momentos de ira, amén, pero no debe ser iracundo. Diga, no debo ser iracundo. Diga, yo no soy iracundo. Yo no soy contencioso.
O sea, tus relaciones tú no las manejas a base de peleas, a base de conflictos. Imagínate una persona así en una empresa o en un matrimonio o en una casa, el hijo peleando con el otro hermano, peleando con el papá, peleando con la mamá. ¿Para dónde va? Amén. Y lleno de ira. Y si el papá también es lleno de ira, ¿dónde se van a encontrar? Usted no se ha dado cuenta que muchos hijos se dan trompa con los padres. ¿Por qué? Se revientan a golpes en las casas. ¿Eso es de Dios? Diga, eso no es de Dios, es un pecado. Amén. Esas son raíces generacionales que tienen que ser cortadas completamente. Y también la ira es contagiosa, como la gripa. ¿Qué pasa con una ira contagiosa? Mira lo que dice la palabra, Proverbios 22, 24. Dice, no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. No sea que tú aprendas sus costumbres y tomes lazo para tu alma. Una persona acostumbrada a la ira, a reaccionar con la ira, si usted está cerca de ella y usted no tiene la capacidad de orientarlo espiritualmente para que esta persona abandone ese estilo de vida y ese estilo de reaccionar frente a sus relaciones, cualquiera que ellas sean, es mejor que usted se aparte a 1,5 metros. Amén. Aléjese de esas personas, porque esas personas le pueden causar grandes problemas, usted lo pueden contagiar y entonces usted va a verse igual, reaccionando siempre. Hay gente que anda siempre con los ojos enrojecidos de la rabia. Amén. O amarillos se les ponen los ojos de la ira. Se ponen verdes. Como la película El Hombre Increíble. ¿Sí se dan cuenta? ¿Cómo se pone? Se pone verde de la ira. Y se desarrolla y se encrespa. O sea, el demonio que hay en él sale. Eso no es gratuito, eso es un demonio. El tamaño de ese hombre, eso es el tamaño de los demonios. ¿Amén? Que son mucho más grandes que los humanos. Y por último, en estas consecuencias, la ira estorba tus oraciones y las mías también. Entonces, si la ira estorba tus oraciones, como dice la palabra en 1 Timoteo 2:8, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. No puedes orar bajo un espíritu de ira. ¿Cuántos han tratado de orar? Levante la mano los que hayan tratado de hacer el ejercicio de tienen la piedra bien afuera y oraron. Levante la mano a ver. Empiedrados. ¿Cómo fue esa oración? El Señor dice, levanta, si vas a levantar las manos, si vas a orar, no puedes estar bajo ese estado. Tienes que calmarte. Toma un vaso de agua helada, toma 2, toma 3, lo que sea, pero baja la adrenalina, baja el cortisol, que tu corazón repose, respira 20 veces, lo que tengas que hacer para que después puedas volver a enchufarte con el Señor, puedas orar.